Perfecto. Bueno, son las 6 en punto. ¿Empezamos? Empieza. Bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la última sesión Zoom de la Fundación Angelita Bergama para la promoción de la coloproctología en Latinoamérica. Mi nombre es Patricio Lin, soy cirujano argentino, radicado en Estados Unidos. Voy a estar a cargo de coordinar la sesión. Nuestro conferencista hoy es el doctor Julio García Aguilar, es el jefe del Servicio de Cirugía Colorectal del Memorial Sloan Kettering en Nueva York, quien nos va a hablar de los desafíos del sistema de formación quirúrgica americano para los graduados extranjeros. Creo que es la primera vez que el doctor va a hablar de este tema. Vamos a repasar su historia, cuáles fueron sus desafíos y finalmente para los jóvenes intentando o por intentar tener una carrera académica en Estados Unidos, algunos consejos. Para enriquecer la discusión contamos con dos panelistas, son los doctores Leandro Feo y el doctor José Yegües, los cuales tienen mucho en común. Los dos son venezolanos, los dos son cirujanos colorectales y los dos están radicados en la Florida. Bueno, ahora para realizar la presentación formal de los invitados le voy a ceder la palabra al doctor Ricardo Escalante, quien es el presidente de la Fundación Angelita Bergama. Muy buenas tardes, estimados colegas. Para mí es un placer iniciar un nuevo conversatorio de la Fundación Angelita Bergama. Esta fundación fue creada en noviembre del año pasado y su objetivo principal, o uno de sus tantos objetivos, es la promoción académica de cirugía colorectal a nivel de Latinoamérica y a nivel de España. En esta oportunidad vamos a tener un conversatorio, no es prácticamente o no es realmente una actividad académica, sino un conversatorio sobre vivencia y experiencia de aquellos cirujanos que llegan a los Estados Unidos. Todos sabemos muy bien que existen mitos, existen realidades ante esta situación, y en este momento muchos de nuestros países latinoamericanos, cirujanos jóvenes, ven como objetivo, ven como una alternativa migrar a los Estados Unidos. Como decía el doctor Lin, esta tarde vamos a tener como invitado especial al doctor Julio García Aguilar, natural de España, quien se formó como médico y cirujano general en la Universidad Complutense de Madrid. Más adelante hizo su entrenamiento también de cirugía y fue senior resident del Hospital Beth Israel en Boston, y su entrenamiento como cirujano colorectal en la Universidad de Minnesota. El doctor Julio García Aguilar lo conocemos ampliamente cuando ha participado en nuestros congresos, en nuestros eventos, conferencista de primera línea, y actualmente es el jefe de servicio de cirugía colorectal del Hospital Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Más adelante tendrá una participación como panelistas, ya que también conocen el tema, no por texto, sino por vivencia propia, el doctor Leandro Feo y el doctor José Yegües. Ambos son venezolanos. ¿Por qué se colocaron en esta oportunidad dos venezolanos? El doctor José Yegües fue colocado como panelista por sugerencia del doctor René Harman, también conocido por todos nosotros. El doctor José Yegües tuvo un camino diferente para posicionarse como cirujano coloproctólogo en la Florida. Entonces, ambos, tanto el doctor Feo como el doctor Yegües, tendrán la oportunidad de narrar y de compartir sus experiencias. Espero que al terminar esta actividad, todos nosotros tengamos un panorama más claro de qué es lo que un cirujano o un cirujano colorectal debe enfrentar o puede enfrentar a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, tanto el doctor Yegües como el doctor Feo, los dos comparten sus actividades en la Florida. El doctor Feo está en el Boca Regional Hospital y en el Del Ray Medical Center. Igualmente, el doctor José Yegües tiene su actividad desde hace varios años en el Del Ray Medical Center de Boston. Entonces, paso la palabra al doctor Patricio Lin para que inicie la actividad ya de manera formal. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, doctor. Antes de darle la palabra al doctor García Aguilar, explicar un poquito cómo vamos a dividir las actividades. En la primera parte del webinar va a estar la conferencia del doctor Julio García Aguilar, seguido por una breve exposición de nuestros comentaristas. Durante esta parte le vamos a pedir a los participantes que si quieren formular alguna pregunta lo hagan a través del chat, y en la segunda parte del webinar, que va a ser la parte de preguntas y respuestas, vamos a leerlas y tratar de responderlas. ¿Ok? Sin otro particular, le doy la palabra al doctor García Aguilar para que comience con su conferencia. Ok.
Bueno, en primer lugar quiero dar gracias a la Fundación Angelita, al doctor Escalante, ya déjame que... al doctor Patricio Lin y a todos los participantes. ¿Ven mi pantalla ahora? Sí. Por invitarme a participar. Es un verdadero placer poder pasar un rato, aunque sea de forma virtual, con muchos amigos de muchos años. Esta charla es una charla que nunca había dado. Es más o menos un reto hablar de dar consejos a alguien, de intentar dar consejos a alguien, porque es muy difícil. La gente que hemos venido a Estados Unidos hemos venido por razones diferentes, hemos seguido procesos diferentes, hemos tenido retos diferentes, pero bueno, yo lo único que puedo aportar a la discusión que será más amplia, más allá de mi propia experiencia, es mi experiencia personal. Dar un poco una perspectiva personal a por qué yo he venido a este país, cuáles son los desafíos que tuve, qué es lo que he aprendido a lo largo de los años y si acaso al final intentar dar algún consejo para que la gente joven pueda aprovecharlos. No tengo ningún conflicto de interés a declarar. Y creo que lo primero que debo decir es dónde empecé mi andadura en medicina. Yo estudié medicina en la Universidad Complutense de Madrid, que es una de las universidades más antiguas de España, una universidad de prestigio en aquellos años. Me gradué en el año 79 y hice la residencia en el hospital universitario de la Universidad Complutense, en el Hospital de San Carlos, acto seguido. Y tengo algunas diapositivas. En la época que yo hice la residencia, por supuesto, no existían las fotos digitales. Tenemos muchas menos fotos de las que hay hoy, pero hay algunas fotos que quiero mostrar porque son un poco relevantes de esa época en España. Esta es una foto de, ahí se me ve, yo creo que un poco más joven de lo que soy ahora, con un traje claro, de cuando yo era estudiante de medicina. Tuve la fortuna de contactar con los médicos de una cátedra en el departamento de gastroenterología, que era un grupo muy dinámico, en aquella época pioneros en España en enfermedad inflamatoria intestinal y en otras áreas de investigación en gastroenterología. Yo pasé a ser lo que se llamaba entonces alumno interno. Te pasabas prácticamente el tiempo entero en el hospital, en la sala del hospital y, bueno, pues de vez en cuando ibas a clase, pero lo que más hacíamos era cuidar con enfermos. Y esto me despertó interés en la investigación clínica y en aquella época también de laboratorio. Trabajábamos midiendo disacaridasas intestinales, participé en los ensayos clínicos que se hicieron en España sobre el valor de la cimetidina en la úlcera péptica, una serie de actividades que desarrollaron mi curiosidad. A través de estas reuniones tuve la oportunidad de ir al extranjero y abrir los horizontes. La relación que tenía este departamento era fundamentalmente con Inglaterra, con Oxford, pero esa relación con Inglaterra me estimuló a intentar buscar horizontes nuevos. Como decía antes, cuando acabé la carrera, yo tenía siempre inquietud quirúrgica, me interesaba la investigación, me interesaba la clínica, me interesaba el aparato digestivo, pero yo siempre me vi como cirujano. Entonces, en España hay un examen, que es el examen MIR, cuando acabas la carrera de medicina. Todo el mundo se examina y elige plaza donde puede. Yo tuve la fortuna de poder elegir cirugía en el hospital donde yo había hecho la carrera y pasé a ser la residencia en cirugía con el profesor Hipólito Durán en el Hospital Universitario de la Universidad Complutense. Esta es una foto posterior, un año que el hospital me concedieron un premio cuando ya el profesor Durán, que desafortunadamente falleció el año pasado, ya estaba jubilado, él fue mi maestro quirúrgico. El tema es que durante todos estos años yo seguía con la inquietud de tener una carrera académica y, bueno, pues en esos años, a pesar de que Inglaterra era un centro de referencia, la referencia era Estados Unidos. Me facilitaron venir a hacer rotaciones cuando yo estaba de residente en España, Estados Unidos. Mi primera visita fue en el 82 a un hospital del estado de Nueva York, la Universidad de Stony Brook en Long Island. Eso me estimuló más a decidir venir. Me estableció un contacto, que es una cosa muy importante para que la gente debe establecer si piensa venir a este país. Establecer un contacto previo. Entonces establecí un contacto con Stony Brook, estuve aquí 3 meses y decidí hacer los exámenes para venir a Estados Unidos mientras estaba haciendo mi residencia. Entonces, bueno, una vez que yo terminé los exámenes, apliqué, estuve en el matching
conseguí una plaza fuera del matching en el Beth Israel Hospital de Boston en el año 85, justo al terminar la residencia en Madrid. Acto seguido empecé aquí en Boston. Y bueno, por lo que ocurre muchas veces aquí, que también tiene que ver con lo que hablamos luego de la flexibilidad del sistema. Yo empecé de residente, pero en una plaza no garantizada. Este es un sistema piramidal donde te dan un año y luego te tienes que buscar la vida, ¿no? Entonces estuve un año y medio de residente haciendo trabajo clínico y después encontré el laboratorio y seguí lo que a mí me había gustado, que era la investigación en el laboratorio en Harvard durante 3 años. Yo había hecho los cursos del doctorado en España, me sirvió para hacer una tesis y doctorarme. Y evidentemente al final, después de trabajar y demostrar las cosas, me dieron la plaza de Senior Resident y eventualmente de Chief Resident. Entonces esto, como digo, me permitió ser board eligible, eventualmente tener los boards de cirugía general y de cirugía colorectal. Después de ser Chief Resident, dije, bueno, pues ya soy cirujano general 2 veces, soy cirujano general en España y en Europa, soy cirujano general en Estados Unidos, hay que hacer alguna especialidad y por muchas razones, afortunadamente tomé la decisión de hacerme cirujano colorectal. Es una decisión que nunca me he arrepentido porque me ha dado la oportunidad de contactar con gente maravillosa en este campo donde trabajamos gente muy profesional pero muy humilde y sin las pretensiones que tienen algunas veces otras especialidades. Estoy muy contento de haber hecho colorectal y la especialidad me ha servido muy bien. Entonces, más o menos esta es mi trayectoria académica y después haremos énfasis en las distintas fases, en lo que he aprendido y lo que puedo recomendar a otra gente. Estas son algunas fotos de mi primer año de residente, esta es de cuando era Senior Resident o Chief Resident, estaba ahí en la primera fila ya con el doctor Silent, que fue el mentor. Esta es de cuando era el primer año que estuve. No sé si alguien podría identificar dónde estaba yo en esa foto, pero estoy por ahí en algún sitio. Creo que soy de ahí, de la última fila atrás. Al final, como digo, acabé en la fila de adelante siendo jefe de residentes. Esta es una foto del maestro de cirugía que tuve en Boston, el profesor Bill Silent, hace mucho tiempo retirado. Un gran maestro que los años que pasé en Boston me ayudaron muchísimo a ser el cirujano que soy hoy. Había aprendido mucho en España, pero realmente la experiencia del Beth Israel Hospital fue una experiencia única. La mayoría de los participantes conocerán al doctor Goldberg. Esta es una foto del doctor Goldberg de los años que yo fui residente. Afortunadamente, aún le tenemos con nosotros y muy activo. Sigue participando en actividades académicas y aún enseñando a residentes en la universidad. El tiempo en la Universidad de Minnesota fue memorable. El fellowship era solo de 1 año, pero tuve la fortuna de coincidir con un grupo de cirujanos que estaban en ese momento en lo mejor de su vida profesional. Ahí se ve David Rothenberger, muy joven, empezando en la fila de arriba desde la izquierda, Rob Madoff, también muy joven, el late Doug Wong, que desafortunadamente nos dejó hace unos años y estuvo en este mismo puesto que yo tengo ahora, Osfini, Brett Gemlo, también John Bulls, Manny Balcos, Stanley Goldberg, Ann Lowry, un grupo de cirujanos colorectales yo creo que único e irrepetible. Y tuve la fortuna de formarme con ellos, como digo, en un año que fue un año memorable para mí. Estos son mis co-fellows. Esto se ha ido muchos años después, hace unos años en un meeting de la Sociedad Americana de Coloproctología. Alguno de vosotros conocerá a lo mejor a Tom Wilth, el primero por la izquierda, cubano-americano, a pesar de ese nombre, entrañable compañero. George Lisora está en Hawái, Dave Rothenberger, que fue uno de nuestros maestros fundamentales, Don Bowie, también muy conocido, que ha tenido una carrera profesional muy destacada en Calgary, en Canadá, y ahí estoy yo con ellos. Este es el grupo de fellows que nos formamos en el 92-93. Bueno, pues la carrera da lugar a estas cosas, bueno, acabas la carrera, tienes tu colegiación. Yo tuve que hacer todos los exámenes de Estados Unidos, tuve que hacer entonces se llamaba, lo que llamábamos ahí el Foreign. Después hice lo que era entonces el Flex, que era el equivalente al USMLE ahora de los tres exámenes. Tengo el certificado de JCFNG, he estado licenciado en muchos estados porque mi carrera me ha movido por diferentes partes de Estados Unidos, diplomado del Board Americano de Cirugía y diplomado del Board de Colorectal hasta el momento actual.
Y en cuestión de los appointments académicos, en mi caso, yo estuve aquí durante mi entrenamiento con un visado J1, que la mayoría de la gente entiende lo que es un visado J1. Vienes para entrenamiento por un periodo de tiempo determinado y una vez que se te termina, en principio lo que firmas al venir es que tienes que volver a tu país de origen. Entonces, cuando yo acabé el entrenamiento, no tenía seguro que yo quería quedarme en Estados Unidos. Más o menos había cumplido mis objetivos. Me había formado, había hecho actividades académicas, había hecho investigación, había tenido una tesis doctoral y entonces no sabía qué hacer. Las opciones eran, bueno, pues intentar cambiar mi visado a otro tipo de visado, quizá irme a trabajar a un sitio de los que llaman desfavorecidos para que el Estado, o sea, los Estados Unidos me hicieran de sponsor, o volver a España durante un periodo de tiempo para después poder volver a aplicar. Los hospitales donde yo había trabajado, tanto el Becerral como la Universidad de Minnesota, querían que yo trabajase con ellos, pero bueno, tuve que esperar los 2 años y en ese tiempo decidí que en lugar de ir a otro sitio me volví a España y trabajé durante un tiempo en la Universidad Complutense de Madrid, donde yo siempre me he formado y ha sido mi vínculo académico fundamental. Me costó trabajo decidirme al final volver a Estados Unidos, pero Dave Rothenberger vino a España un año, me convenció y al final acabé volviendo a la Universidad de Minnesota como faculty. Estuve ahí de assistant y de associate professor durante unos años, hasta que después me ofrecieron ir de jefe de colorectal a la Universidad de California en San Francisco, a UCSF, y fue allí donde pasé también unos años bastante buenos. En esos años conocí mucha gente, trabajamos mucho, vino mucha gente ya a visitarnos. Esta es una foto de cuando yo trabajaba allí. Mira qué delgado me tenían de trabajar todo el día, con algunos visitantes, en este caso españoles. El de la derecha es Eloy Spin, es hoy el presidente de la Sociedad Europea de Coloproctología. Estuvo allí conmigo pasando un tiempo en aquellos años. Ana es también un cirujano colorectal prominente en España. De ahí me ofrecieron ser jefe de departamento en City of Hope. Y bueno, en cierto modo tomé la decisión y estuve unos años en City of Hope, donde logramos algunas cosas importantes y también pudimos contribuir un poco al desarrollo de la cirugía colorectal. Y bueno, al final, mi último trabajo, que espero que posiblemente sea el último en Estados Unidos, fue venir al Memorial. Desafortunadamente, cuando falleció Doug Wong, me avisaron si quería tomar la plaza de jefe de servicio y aquí estoy hasta este día. Ha sido una andadura interesante y estoy muy contento de estar aquí. Esta es una foto de cuando yo estaba en City of Hope. Pueden ver es un sitio maravilloso, con flores, con un gran jardín, muy diferente de lo que es Nueva York, con mucho espacio en las afueras de Los Ángeles. Y esta es mi foto cuando vine a Nueva York. Por el camino, muchos amigos. En toda esta andadura, muchísimos amigos. Podría poner muchas fotos, pero bueno, aquí hay fotos en uno de los mítines no muy lejanos con muchos amigos de Latinoamérica, de múltiples países, de Colombia, de México, de otros sitios. Y yo creo que el haber conocido tantos amigos quizá haya sido de lo más gratificante de toda esta andadura. Entonces, bueno, ya después de darles un poco una idea de cuál ha sido mi camino, les puedo decir cuáles han sido los desafíos más importantes. Y un poquito los desafíos por etapas. El desafío para el acceso. Yo creo que, bueno, como digo, cada uno va a querer venir a Estados Unidos por una razón diferente. En mi caso, la razón por la que yo quise venir era por desarrollar una carrera académica. No tenía muy claro que yo fuera a quedarme aquí toda la vida, pero sabía que quería formarme aquí. En el año que estuve, en el 82, vi cómo era la formación, las oportunidades que había para hacer investigación y decidí que yo quería ser parte de eso. Como saben, en Europa, como en Latinoamérica, la carrera es más corta que aquí, son solo 6 años. Yo era residente con 23, 24 años y había acabado la residencia en España con 5 años de residencia antes de los 30 años. Entonces yo me vi que tenía tiempo y decidí venir a hacerlo. Entonces, bueno, depende cómo vayas a venir, va a afectar un poco las dificultades. Pero yo creo que en general los desafíos para el acceso van a ser todos los mismos. En mi caso, el desafío más importante inicial fue el idioma. Yo no había estudiado inglés durante el bachiller, yo era de la época cuando se estudiaba todavía francés. Y entonces lo primero que tuve que hacer cuando estaba estudiando medicina y decidí orientarme hacia el mundo anglosajón fue aprender inglés. De estudiante de medicina y de residente iba por las tardes a una academia en Madrid y aprendía inglés a ratos.
Me costó mucho. Siempre cuento una anécdota de mi primer tiempo aquí en el hospital de veteranos de Long Island, en Stony Brook. No era capaz de pedir un sándwich, porque yo estaba acostumbrado a pedir un sándwich de jamón, y un sándwich de jamón en España es pan y jamón. Aquí cada vez que iba y pedía un sándwich de jamón me preguntaban una cosa, y me preguntaban de qué tipo de pan, y ya me perdía y tenía que salirme de la fila. Me aprendía a contestar la pregunta del pan y me preguntaban lo de la mayonesa u otra cosa, y no pude comerme un sándwich en el tiempo que estuve allí. Y eso es un hándicap. O sea, si vas a venir aquí, tienes que practicar el idioma. Incluso después de tener un idioma suficiente para desenvolverte en el ambiente médico, es muy bueno que uno tenga el idioma lo mejor posible, porque para las fases más avanzadas de la carrera, cuanto mejor domines el idioma, mejor va a ser para ti. Incluso en las épocas más avanzadas para moverte dentro del sistema, cuanto mejor seas capaz de expresarte y la gente de entenderte mejor. Como digo, eso ha sido un hándicap que yo he arrastrado y que en cierto modo arrastro hasta hoy. Yo creo que me habría ido mejor si hubiera prestado más atención a aprender el idioma de una forma exhaustiva. Entonces yo creo que eso es importante, porque si vienes a una entrevista y no te entienden, es muy poco probable que te den una oportunidad. Luego está el tema de los exámenes. Los exámenes es cuestión de estudiar. Evidentemente tienes que saber el idioma, aunque no es imprescindible. Yo pasé el examen, el ECFNG, pasé el VQE y suspendí el inglés 3 veces después de pasar los exámenes. O sea, quiero decir que podía pasar la parte de la médica, pero no podía pasar el inglés, porque cada vez que empezaba la máquina a hablar, yo me perdía. Tuve que haber estado aquí 3 meses o más hasta que pude entender lo que decía la máquina para contestar las preguntas del test de inglés. Entonces, los exámenes son difíciles, pero en los países latinoamericanos, tanto como en España, hacemos mucho énfasis en la enseñanza teórica. Entonces, con un poco de práctica y con dedicación, los exámenes se pueden pasar. Yo no lo veo una barrera insalvable. Lo difícil es encontrar una posesión, que alguien crea en ti. Y entonces, bueno, a veces puede ser una persona muy brillante, tener muy buenas cartas de recomendación, haberlo hecho muy bien en los exámenes, tener unos scores muy altos si alguien te da una oportunidad. Pero en general, que es lo que me pasó a mí, siempre ayuda a conocer gente. Yo vine primero 3 meses y estuve 3 meses en una universidad haciendo una rotación como extranjero, y la gente tiene ya oportunidad de conocerte y pasar más allá del tópico de que eres extranjero y de la barrera del idioma. Ya te conocen y saben que eres Patricio, o saben que eres Leandro, o saben que eres José, y que cuando hablas tienes sentido común y que conocen medicina. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que es importante establecer contactos. Y establecer contactos con la visión de que vas a hacer algo después, de cómo vas a utilizar esos contactos. En muchos casos la gente viene y hace un año de investigación, y durante ese año de investigación la gente te conoce y te da la oportunidad después de hacer un entrenamiento clínico. Yo siempre, cuando alguien me pregunta, le digo, si vas a hacer eso, procura hacer la investigación en un sitio donde tengan un programa clínico. No haga la investigación en un sitio con un tipo que haga dermatología si tú vas a querer hacer cirugía en otro sitio distinto. Toma esas decisiones con un poquito de sentido común, pensando cuál es tu objetivo y cuál va a ser tu recorrido. Entonces, eso es difícil, pero bien, hay que hacer las cosas pensando lo que uno va a hacer y hacia dónde quiere llegar. Las diferencias culturales son importantes, las relaciones interpersonales, eso es muy importante. A veces, en el momento de hacer una entrevista, hay que entender muy bien la mentalidad de la gente de aquí, porque, bueno, como digo, las relaciones interpersonales van a ser muy importantes, desde incluso antes de entrar. En el proceso de acceso hay que entender bien que te vas a meter en un sitio diferente, en el que el sistema de trabajo es diferente, en el que las relaciones interpersonales van a ser sustancialmente diferentes. Yo creo que esos son los desafíos más importantes que va a tener un médico para el acceso. Y muchos de ellos los vas a poder solucionar si entiendes muy bien qué es lo que quieres hacer y cuál va a ser tu camino. Después podemos, ya digo, comentar estas cosas. Durante el entrenamiento, ¿cuáles son las dificultades? Pues el idioma. Yo cuando vine a Boston hablaba muy mal el idioma. La gente tenía dificultad para entenderme. No podía solucionar ninguna consulta por teléfono. La enfermera me llamaban y lo que habitualmente coges un teléfono y dices, bueno, que le pongan este medicamento o esta cosa u otra, y yo no podía contestarlo porque no entendía lo que me decía.
tenía que ir en persona, lo cual en cierto modo me ayudó, porque la gente pensaba que es que era muy competente y era muy simpático y quería hacer siempre más trabajo de lo que era. La razón es que no podía contestarlo por teléfono porque no sabía lo que me decían. Entonces el idioma sigue siendo importante. En este caso, en la época que yo vine, la jerga profesional, las abreviaturas que se utilizaban en la historia. Yo leía una historia en España, escribíamos todas las palabras, se deletreaba todo. Y aquí empezabas a leer la historia y no entendía las abreviaciones, tenía que hacerme un diccionario personal. Yo creo que esto ha cambiado, porque ahora también en el mundo español, en el mundo hispano, en el mundo latino, se empiezan a utilizar malas abreviaciones que se utilizaban entonces. Pero esto era difícil y también sigue siendo difícil ahora para la gente nueva que empieza. La nomenclatura de los medicamentos. Estamos acostumbrados a los nombres comerciales en nuestra farmacopea, en nuestra farmacia, pero llegas aquí todo es distinto. Todas esas cosas relacionadas con el idioma son un hándicap en el que tenemos un hándicap extra que trabajar comparado con la gente de acá. Vas a tener que trabajar más duro. Luego el tema es la intensidad, las horas de trabajo. Antiguamente, antiguamente, parece que soy muy viejo, pero cuando yo vine era aún antes de lo de las 80 horas. En muchas rotaciones estábamos de guardia un día sí, otro no. La verdad que era trabajar mucho. Y lo duro del tema es que, sobre todo cuando empiezas, como de eso los que habéis estado aquí lo sabéis muy bien, también como yo mejor, mucho del trabajo que haces en todas esas horas es un trabajo que no es muy gratificante, porque es un trabajo casi de secretaria, es un trabajo, como llamamos aquí, scout work. No es que estés operando, no es que estés viendo enfermos, estás poniendo una vía, estás pidiendo test, estás babysitting patients, estando alrededor de pacientes, ya vigilándolos. Es un trabajo duro. Y entonces es algo que, bueno, es un desafío que hay que aceptar. O sea, si vas a venir, tienes que estar preparado para hacer eso. El sistema es bastante jerarquizado. Cuando yo he hecho la residencia en España, y por supuesto un R1 es menos que un R2, y es menos que un R3, y es menos que un R4. Pero yo creo que la jerarquización era aquí mucho mayor. También pasa a nivel del staff, de los attendings. Yo creo que la jerarquización es mucho mayor. A los jefes le mirábamos, cuando yo era residente en Boston, con verdadera veneración. El jefe del departamento era una persona que estaba a otro nivel, le tenías que tratar con un respeto y una deferencia extraordinaria. La jerarquización a mí me pareció más estricta, si cabe decir, que la que teníamos en el mundo nuestro. El mundo nuestro me parecía más democrático y más asequible. Y sobre todo también más cálido, en el que las relaciones dentro del hospital se extendían fuera del hospital. Aquí no. Muchas veces las relaciones las tienes en el hospital, pero fuera del hospital no trascienden. Cada uno se va a su casa y hace su vida. Eso yo creo que es una cosa que la gente latina, que somos más cálidos, tenemos que aceptar. No es una cosa personal porque seamos latinos, el sistema es un poco así. Yo por lo menos estoy dando mi vivencia de cómo yo lo viví. También debo decir que a nivel de residente, en los años que yo estuve en Boston y que he estado en Minnesota, he hecho muy buenos amigos que he mantenido durante toda la vida. Mis compañeros de residencia del Beth Israel Hospital de Boston nos hemos mantenido, nos vemos mucha frecuencia en el American College of Surgeons Meeting y en otros mítines, cenamos juntos, conocemos las familias. Eso también es cierto. Al principio te puede parecer un sistema frío, pero al final llegas a hacer amigos muy buenos que los puedes mantener durante tu carrera. Una cosa que es importante es la relación médico-paciente. No sé en otros países latinoamericanos, pero en España la residencia la hacíamos en hospitales del sistema público de salud. Y en el sistema público de salud, los pacientes son pacientes del servicio, no son pacientes de un solo médico. Tú operas a un enfermo hoy, pero si el enfermo tiene un problema mañana, por la noche, lo atiende el médico que está de guardia, no te llaman a ti a casa para que vengas a atenderlo. Por supuesto, en la práctica privada, si tú estás en práctica privada en Madrid, la relación del médico con el paciente es similar a la que hay aquí. Es directa y tú tienes cuidado del paciente hoy, mañana, pasado y el resto de los días que tú lo tengas al paciente ingresado y después. Pero en general, en los sistemas educativos se trabajan en hospitales del Sistema Nacional de Salud, que por ejemplo en el caso de España es un muy buen sistema, y entonces los pacientes son enfermos, por así decir, del servicio. Entonces cuando llegas aquí es un tema diferente. Los pacientes están en el hospital, pero son pacientes en muchos casos de un doctor privado. Entonces
eso determina un poco cómo tienes que comportarte, cómo tienes que reportar. Sí, tú eres residente junior, si pasa algo con el paciente se lo puede decir al jefe residente, pero al final al que tiene que reportarlo es al attending privado. Y eso es muy importante y es algo que los médicos cuando vienen aquí tienen que tener en cuenta. Que a lo mejor en un hospital tienes 2 o 3 sistemas mezclados, pero en general existe una relación médico-paciente muy directa que, por ejemplo, en los sistemas públicos de salud de España, Italia y me imagino que en muchos sitios de Latinoamérica son un poco diferentes. Por supuesto, las diferencias culturales de las que ya hemos hablado, esas pueden ser también un hándicap importante en el desarrollo en el entrenamiento. Y por supuesto el estereotipo. O sea, yo creo que aún Foreign Medical Graduates existe un cierto estereotipo, sobre todo si el Foreign Medical Graduates tienes acento cuando hablas. Cuando llamas a alguien por teléfono, el acento lo notas más. Casi siempre existe un pequeño lapsus en la respuesta de la otra persona, diciendo, a ver, ¿qué me están diciendo aquí? Porque el acento, como dicen los americanos, gets in your way. Entonces, bueno, los estereotipos se vencen porque lo que es evidente es que en este país la gente que viene, la gente que trabaja, la gente que lo hace bien, al final te dan las oportunidades. Es lo bueno que tiene este país. Al principio puede haber esos estereotipos, pero si tú demuestras tu valía, la gente te va a dar las oportunidades. Los sistemas son competitivos, en muchos casos los sistemas son piramidales, pero bueno, vosotros, Leandro, José, Patricio, sois una prueba, mi carrera misma son pruebas de que si trabajas bien, te lo ganas, es un país abierto, es un país que ofrece oportunidades a la gente. Entonces ya digo, los estereotipos son un hándicap al principio, pero los estereotipos hay que vencerlos con trabajo y con dedicación. Entonces yo creo que es lo bueno de este sistema es que te lo reconoce. Bueno, el sistema de formación quirúrgica en Estados Unidos, yo creo que muchos de vosotros lo conocéis. Es un sistema que ya es bastante tradicional, no es nada novedoso. Es un sistema que está implantado desde la época de Halsted. Copiado de Europa, es un sistema que Halsted trajo de Europa, pero es un sistema de formación que lleva mucho tiempo ya. Y es un sistema que se ha mostrado muy estable, tiene más de un siglo de estabilidad. Y es un sistema que ha dado resultados, ha formado médicos muy buenos. Yo diría que el sistema intenta formar al cirujano medio. Yo siempre he dicho que una persona brillante, un cirujano brillante, se va a formar bien en Madrid, en Barcelona, en Venezuela, en Caracas, en Argentina, en Brasil, en Guatemala, en cualquier sitio. Una persona brillante con mucha dedicación, si tiene las oportunidades de aprendizaje al alcance de su mano, que las va a tener, se puede hacer formar como muy buen cirujano. Lo que pasa es que el sistema no garantiza que todo el mundo tenga una formación aceptable. Entonces, ya digo, cirujanos brillantes los vas a encontrar en todos los países, porque el tipo brillante es brillante independientemente del sistema. Lo que el sistema americano pretende es que todo el mundo que sale y que recibe un sello, un board, tenga un mínimo de formación. Eso es lo que el sistema americano intenta, en mi opinión, y lo que el sistema americano logra, en la mayoría de los casos. Hay ovejas negras, pero pocas. El sistema americano se interesa en que todo el mundo cumpla un mínimo para poder ir a la sociedad y desarrollar su actividad. Y entonces yo digo que en ese sentido es un sistema estable que mantiene una formación sistemática, progresiva, en la que se va dando formación a medida que la persona va progresando y mayor nivel de responsabilidad. También eso da lugar a la jerarquización, pero bueno, es un sistema que, como digo, ha dado resultados y da resultados. Y en eso a los extranjeros nos tratan como a los demás, siempre y cuando vayas progresando al mismo ritmo que el resto de la gente con la que tú te estás formando. En muchos casos, como en el mío, el ser un extranjero hasta cierto punto tiene una ventaja. Yo puedo decir lo que pasó en mi caso. Yo vine y empecé de junior resident, pero yo había sido jefe residente en España, en un sistema en el que las posibilidades de formación eran amplias. Por ejemplo, yo cuando hablaba la gente tenía dificultad de entenderme, pero en el quirófano la gente veía lo que yo podía hacer. Y entonces el haber avanzado técnicamente en tu país antes de venir a Estados Unidos te ayuda mucho, porque la gente dice, este parece que habla así un poquito raro, pero cuando se pone a operar, opera. Eso es importante. Y entonces, bueno, pues ese es el sistema americano. Como te digo, si tú lo haces bien, vas a poder navegarlo y seguir ese paso
esa sistemática, ese progreso y esa jerarquización. Como digo, el sistema está basado en objetivos. Ahora además con las... siempre se me olvida el nombre. Con los objetivos nuevos que hay ahora, bueno, pues están definidos. Tienes que lograr hacer una serie de cosas en un momento determinado para poder avanzar al siguiente nivel. Yo creo que eso, el sistema es un sistema sólido y bien pensado. Cada vez está más copiado, el sistema español está un poco similar al de aquí. En Europa también empieza a haber muchos sistemas que tienen igual y que al final ya hay incluso boards que tienes que examinarte, tienes que presentar tu lista de casos para poder examinarte, etcétera. Pero bueno, el sistema americano ha funcionado bien. Es intenso en la mayoría de los sitios, tienes que hacer muchos casos, tienes que ver muchos pacientes, tienes que presentar un volumen. Y una cosa que también, hablándolo con Patricio, hablamos de que hasta cierto punto es flexible. En otros países, por diferentes razones, el sistema es menos flexible. Por ejemplo, en España, rara vez te ofrecen la posibilidad de interrumpir el sistema de formación, pasar a hacer, por ejemplo, investigación o un máster y después volver al sistema de formación quirúrgica. Aquí te lo permite el sistema. No en todos los programas, pero en muchos sí. Y eso, por ejemplo, es algo que yo hice. Yo vine a Boston, me dieron un año y medio de trabajo clínico, no me garantizaban más porque era un sistema piramidal. ¿Qué opciones tienes? Irte al laboratorio. Y claro, depende de lo que hagas en el laboratorio, el éxito que tengas y cómo trabajes, después te van a permitir volver al sistema o no. Pero es algo, es una opción que tienes. Si no consigues una plaza categórica al principio, puedes coger una plaza transicional de estas y después hacer, por ejemplo, investigación. Como digo, tienes que, al final de la investigación, o de un máster o lo que sea, tienes que demostrar que has hecho. Pero el sistema tiene cierto grado de flexibilidad. Yo creo que estas son las características del sistema de formación más relevantes, que, bueno, pues si hay alguna duda podemos después discutir en el resto de la charla. Y entonces, yo creo que, bueno, la formación académica posterior es otro tema que podríamos tratar otro día. Hay, bueno, muchos consejos que podría dar sobre el sistema, pero bueno, aquí más o menos en lo que yo podía resumir, lo que yo he aprendido de mi trayectoria y de lo que he visto de otra gente joven, muchos de ellos de los que he tenido la fortuna de ser mentor durante su carrera, es que lo más importante tienes que capitalizar en tu formación previa. O sea, y cuanta más formación previa hayas tenido inicialmente, mejor puedes capitalizar. Cuanto más entrenamiento clínico hayas hecho fuera de Estados Unidos, cuando vienes, mejor vas a aparecer cuando te evalúen y cuando la gente mire cómo haces. Yo creo que eso es muy importante. Yo digo, lo del idioma es fundamental, no canso de decirlo porque para mí ha sido clave. Pero bueno, aparte del idioma, capitalizar en la formación que hemos tenido antes de llegar a los Estados Unidos. Yo creo que es importante tener un plan. Hay que saber hacia dónde uno va. O sea, si yo, por ejemplo, sabía que quería hacer un tema académico, y entonces, bueno, pues yo las cosas que hice las hice encaminadas ahí. Cuando yo estuve en el match, y es posible que me hubieran dado una plaza en el match, entrevisté en algún sitio, que me hubieran dado una plaza en el match en un hospital de menor nivel, para el que yo habría tenido una trayectoria clínica. Por una serie de circunstancias me salió una oportunidad de ir a un hospital de Harvard, que solamente era una plaza transicional. Yo me arriesgué a tomar una plaza transicional porque sabía lo que había detrás de esa plaza. Sabía que había la posibilidad de hacer investigación con los mejores laboratorios del mundo, y así hice. Entonces creo que es importante que uno entienda por qué viene aquí, y todo es válido y todo es igual de justificado. Que uno sepa por qué viene, qué es lo que quiere hacer y hacerlo. Bueno, yo quiero irme a ser cirujano y trabajar en una práctica privada, que es lo que la mayoría de la gente hace porque es donde está la práctica médica en general en el mundo. Pues hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Yo creo que es muy importante ser ambicioso y trabajar duro. O sea, no puede uno venir a intentar llegar aquí y ser un poco flojo. Hay que venir con ganas. Yo siempre digo que, se lo decía a Patricio, esto lo puso ahí. Estados Unidos es una tierra de oportunidades y yo creo que lo es, pero hay que buscarlas. ¿Okay? Las oportunidades están aquí, pero hay que buscarlas. Hay que llamar a las puertas no se te van a abrir si no llamas y si tú no das ahí, como decimos en España, la paliza. Y bueno, una vez que estás aquí hay que darlo todo. O sea, yo siempre se lo digo a mis fellows y a mis residentes. Un día te van a sacar a la cancha, estás sentado en el banco y te van a sacar a la cancha. Más vale que juegues bien y que metas gol. ¿Okay?
El día que te den la oportunidad para salir es como eres un futbolista. Te sacan 15 minutos al final del partido, más vale que marques la diferencia. ¿Ok? Eso es importante. La otra, pues que hay que entender el sistema. El sistema americano es el sistema americano, es como es. Si vienes aquí, vas a vivir dentro de este sistema. Es mejor entenderlo, entender cómo funcionan las cosas lo antes posible. A veces venimos con una idea equivocada. Hay que entenderlo y hay que vivir en el sistema, no contra él. O sea, bueno, esto no es como yo estaba acostumbrado, lo voy a cambiar. No lo vas a cambiar. Esto es lo que es, esto es lo que hay y esto es lo que hay que adaptarse. Y hay que adaptarse lo antes posible. Y yo creo que es importante tener un mentor. El mentor te va a servir para dos cosas. Primero, para ayudarte, para aconsejarte, para tal. Pero te tiene que explicar cómo es el sistema y te tiene que explicar cómo navegarlo. Muchas veces tú tienes un gran maestro y lo único que tienes que hacer es mirar su trayectoria. O sea, yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, a Carlos Pellegrini. ¿Conocéis a Carlos Pellegrini? Todo el mundo lo conoce, ha sido presidente del American College. Carlos es mayor que yo, pero bueno, lo he conocido, he tenido la fortuna de conocerlo. Un hombre que viene aquí y ha sido presidente del American College. Viene de Argentina, yo sé que él era de La Pampa, del sur, de un pueblo chico, y ha sido todo en la cirugía estadounidense. ¿Por qué? Pues porque ha tenido todas estas cosas que hemos dicho, trabajador, pum, 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 todo lo demás, y luego ha entendido el sistema muy bien y ha tenido mentores que le han ayudado a navegarlo hasta el nivel más alto del sistema. Entonces, eso es muy importante, entender el sistema y aprender a navegarlo. Y luego aquí hay que trabajar en equipo. O sea, una de las cosas que tenemos en el mundo latino es que es mí, y todo para mí. Y yo soy el jefe y todo es mío y todo lo demás me ayudáis a mí. Eso no funciona aquí. Aquí solo funcionan las cosas son buenas para ti si son buenas para los demás. Si las cosas no son buenas para los demás, no van a ser buenas para ti. Eso está claro. Hay que trabajar en equipo, hay que tener mentalidad de equipo. Y cuanto más alto estés, más importante es ese concepto. Yo creo que eso es una cosa que es muy importante, que hay que trabajar en equipo y hay que pensar que tus avances tienen que ser también avances que beneficien a los demás que están a tu alrededor, no solamente a los pacientes, por supuesto, pero sobre todo a tus compañeros y a toda la gente que te rodea. Yo creo que eso es una consideración que yo siempre hago también a la gente joven cuando les estoy diciendo, dando algún consejo práctico en la carrera. Y yo, bueno, aquí unas notas para cerrar, que muchas de ellas son de Patricio, que está más al día que yo de estas cosas. Hay varias realidades. La realidad es que para los estudiantes extranjeros, de universidades extranjeras, la probabilidad de entrar en el match es del 26%. Pero bueno, como digo, el match no es la única puerta. Pues yo tuve el match y estuve fuera del match. Al final entré fuera del match, por elección propia. O sea, se puede entrar por el match y se puede entrar fuera del match. Como digo, hay opciones. Hay opción de conocer a alguien, a veces estar en un puesto de residente. Los requerimientos para ser Board Certified no te exigen 5 años. Te exigen un mínimo de 1 año más el jefe de residentes. Yo hice como 4 años de entrenamiento clínico, no hice el internado. Entonces eso es importante tenerlo presente. Si tú has hecho entrenamiento quirúrgico en tu país de origen, has hecho bastantes años, y hay alguien que crea en ti, te pueden dar crédito por lo que has hecho. No es común, pero te lo pueden dar. Entonces, el hecho de que solo el 26% entren, bueno, pues no quiere decir que no haya otros caminos para entrar. Pero bueno, esto es un hecho. El sistema está diseñado para la gente americana, eso está claro. Una prueba de ello es que, por ejemplo, cuando vas a convalidar el título, cuando yo me he tenido que cambiar de licencia de un estado a otro, me piden siempre que diga el número de semanas que estuve en psiquiatría. En España, en psiquiatría, hacías la asignatura, dabas clase, no sé, una vez a la semana durante un año entero y hacías una semana de prácticas. O a veces ibas los jueves por la mañana, 1 hora o 2 horas a la sala de psiquiatría y veías enfermos ahí. Aquí te exigen que les digas el número de semanas seguidas que has dado. No lo tienes. Es difícil convencer al estado de California de que la psiquiatría en España es diferente que la psiquiatría en una escuela americana. El sistema está hecho para los americanos, pero de una forma o de otra hemos logrado salvar esas barreras y convencerle de que la asignatura de psiquiatría la aprobamos para que nos dé la licencia de cirujano en el estado de California. O sea que son dificultades, pero que son todas salvables. Lo del mentor, yo he tenido mucha suerte. He tenido mentores de estudiante, he tenido mentores de residente, he tenido mentores en Boston, he tenido mentores en Minnesota. Hay que pegarse a la gente y hay que trabajar con la gente para que la gente te ayude. Y como decía antes, hay que aceptar las oportunidades que te den. El día que te saquen a la cancha tienes que marcar gol.
no te van a sacar 3 veces si las 2 primeras veces que te sacan no lo haces bien. O sea, al final todo va a depender de ti. Puedes hacer todos los demás esfuerzos para llegar, pero si una vez que llegas no te dedicas y no trabajas duro, pues lo más probable es que fracases. Entonces yo creo que eso es muy importante. Hay que salir a la cancha y marcar gol cuando te saquen, porque te están esperando que tú marques la diferencia para que tú contribuyas a lo que quieren desde la institución académica y del país. Así que bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí, no sé el tiempo que hemos pasado, pero lo dejamos aquí, podemos escuchar la opinión de gente más joven que a lo mejor tenga una visión diferente. Perfecto, muchas gracias, doctor. La verdad que es impresionante ver la claridad que usted pone sobre todos estos temas, porque es básicamente lo que pensamos todos, pero usted lo pone siempre de la forma mucho más ordenada. Vamos a pasar a los panelistas. Vamos a empezar con Leandro. Leandro, un par de preguntas disparadoras para que nos cuentes tu experiencia. ¿Cómo fue tu camino? Algo que quieras agregar a lo que dijo el doctor y qué consejo le darías a alguien que planea ejercer o hacer una carrera en Estados Unidos. Claro, bueno, primero que todo, buenas noches a todo el grupo. Muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de expresar mi experiencia. El doctor, el maestro García, pues ha resumido extremadamente bien todos los obstáculos que uno pues encara y comparto con él la parte del idioma es básica y cada uno puede exponer sus experiencias y tal vez cuentos, ¿no? Yo definitivamente yo vine a los Estados Unidos con el objetivo claro que me quería formar aquí. Mis padres eran médicos los dos y se formaron aquí. Crecí escuchando las historias y siempre tuve prácticamente ese sueño de venir a los Estados Unidos y formarme aquí. Terminé la escuela de medicina en Venezuela, trabajé un par de años mientras me preparaba para los USMLEs, los exámenes y vine para acá. Creo que es muy importante la parte de tener algún contacto aquí en los Estados Unidos, hace el proceso mucho más fácil. En ese caso yo tenía ya amigos que conocí en Caracas justamente preparándome para los USMLE que se habían venido adelante y conseguí una oportunidad de hacer investigación en Filadelfia, en el Hospital Albert Einstein, en el campo de trasplante. Obviamente no tenía la más remota idea de lo intrincado y complicado que el mundo de trasplante es, así que me tocó aprender sobre la marcha bastante rápido. Y lo que hice fue, como dice el maestro García, ese programa al que yo fui tenía ya programa de cirugía, o sea, evidentemente ya lo había creado como un target. Y cuando estaba trabajando en el research, obviamente todos los programas tienen días académicos y ese mismo día pues yo me metía con los residentes de cirugía y pues participaba en las charlas y la dinámica y me ofrecía dar también algún tipo de presentación, etcétera. Y de esa manera conseguí entrar en ese programa en el primer año de cirugía preliminar. Como dice el doctor García, pues trabajé más fuerte que de lo que se tenía que trabajar de manera regular, algo que es muy importante para progresar en el programa de cirugía, especialmente cuando estás en una posición preliminar, que simplemente significa que te garantizan ese año, es obtener un buen score en el examen de cirugía anual que se llaman Patricio, se me fue el nombre. ¿Un año preliminar? Sí, del examen anual de cirugía. El ABSI, perdón, que significa American Board Surgical Review Test. Training Test. Sí, es un test que se hacen todos los años, que se presentan todos los residentes de cirugía y que especialmente para los extranjeros que estamos en posición preliminar es muy importante sacar un buen resultado. Eso se basa principalmente en percentiles y siempre la idea es, obviamente, mucho más alto mejor, pero al menos tengo entendido que siempre por lo menos lo mínimo era un 50 percentil hacia arriba para que te consideren en otros programas cuando estás buscando por posiciones. También como un consejo práctico es cuando estás intentando venir, ahí está la página de los directores de programa que se llama apds.org, lo repito, apds.org, y ahí están
todas las posiciones disponibles en los Estados Unidos, ya sean de posiciones de primer año preliminar, de segundo año, o también de posiciones de research a las que uno puede, o de investigación a las que uno puede aplicar y de esa forma tratar de entrar en el sistema. Otro, digamos, consejo práctico en términos de los USMLEs, es supremamente competido estos días. Entonces sí hay que sacar el mejor score que se pueda. Lamentablemente hay que sacar lo más alto que se pueda. En el pasado se creía, no, simplemente pasarlos y ya. Lamentablemente no es así. Hay que sacar un muy buen score para que al menos consideren tu aplicación. Obviamente, si tienes una persona conocida en el programa, pues eso va a ayudar. Y obviamente, estando ya en el programa en sí, definitivamente, como dice el maestro, cuando te den los 15 minutos desde la banca, pues salir afuera y dar lo mejor que puedas y al 100% todos los días. Hay que entender que hay que trabajar más duro que el promedio de tu clase y tratar de sacar el score más alto en el Upside para que te puedan considerar para una posición categórica, que es ya que te garantizan todo el entrenamiento. Hoy en día ya no existen los programas piramidales, pero sí de manera formal, como le tocó enfrentar al maestro, pero sí está la posición preliminar y si no le gustaste, vas para afuera y habría que averiguar, tienes que rebuscarte qué vas a hacer. Entonces, en resumen, en mi experiencia, pues sugeriría, número uno, definitivamente tenga alguien conocido, así sean otros residentes, amigos que estén aquí en los Estados Unidos. Número dos, crea un target de programas, especialmente que sean amigables con los extranjeros. Normalmente en la costa este son bastante buenos los programas de la Florida, los programas de Pensilvania, donde yo me entrené en Filadelfia, Nueva York, porque también hay muchos extranjeros en esta ciudad. En relación de los USMLE, trata de sacar el puntaje más alto que se pueda, no te conformes solamente con pasarlos. Si son difíciles, son intensos, hay que echarle ganas, pero no imposibles. Y finalmente el apds.org, donde hay posiciones en las que se puede acceder para entrar. Definitivamente creo que conocer el sistema por investigación, por algún tipo de rotación, es básico para crear la relación, obtener cartas de acá de cirujanos americanos y que obviamente te conozcan y te den la oportunidad. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Leandro. Doctor Yewes, ahora usted, las mismas preguntas, ¿cómo fue su camino? ¿Qué consejos les daría si se le gustaría agregar algo a lo que el doctor Aguilar y Leandro dijeron? Claro, mi camino es bastante diferente. Yo vine por una razón diferente. Mi razón era la situación en mi país y en ese momento cuando vine estaba casado con una mujer que era cubana. Tenía la oportunidad de tener residencia acá, que es algo importante también a la hora de aplicar algunas cosas. Y vine sin nada, no conocía a nadie. El único que conocía era el doctor René Harman, que hablé con él en un congreso en Venezuela y me consiguió una rotación de 3 meses por los principales servicios de cirugía electiva en el Hospital Jackson Memorial en Miami. Y esa es una de las cosas que me ayudó más. Te haces notar, conoces gente, opinas y te das cuenta que empiezan al principio a pensar que este es un cirujano norteamericano que no sabe nada y después te recompensan cuando sabes que tú eres capaz de ayudarlos y mejorar la calidad de la enseñanza en el programa. Yo hice unos 6 meses de investigación en Jackson y después me dejaron en el programa que era un programa para extranjeros de cirugía colorectal, siendo cirujano venezolano. Ese era un programa que no tenía paga. ¿Ok? Primer año, terminé, me gané un par de premios y le dije, me tengo que ir, no puedo seguir, tengo 2 hijos, tengo 37 años, me consiguieron paga. ¿Okay? El programa tenía varios años sin paga, lo fundó Harman. Y después, ya terminando el primer año de segundo, me llamó el jefe el coordinador del programa de cirugía, que es Danny Sliman.
y me ofreció una posición de cuarto y quinto año porque había una residente categórico de tercero que renunció. Y yo le pregunté a Sliman, bueno, si tú crees que yo puedo ser cuarto y ser jefe de residente, ¿puedo seguir en el programa y terminar los otros 3 años? Me dijo, no te lo puedo garantizar. Yo empecé y después terminé porque no podía económicamente sostener la familia. Y me tuve que volver a Venezuela 5 años y trabajé. Y además, entonces presenté los steps, los pasé. Y además el camino, cada 5 o 10 años las cosas varían. Ahora, para tener licencia en el estado, no solamente tienes que pasar los steps, tienes que haber trabajado 2 años bajo supervisión médica para poder aplicar. Y eso lo conseguí a través del doctor René Harman, que me ayudó en ese sentido, colaboró conmigo y me hizo trabajar en su oficina como asistente. Y eso generalmente es no remunerado. O sea, depende de quién eres, si eres cirujano o no, o si vas o quieres ser cirujano aquí, el camino se hace más o menos difícil. Lo que hay que buscar las oportunidades, no desaprovechar ninguna oportunidad. Tienes que dar el 125% para que te tomen en cuenta. Y tienes que tener también formas de buscarte las oportunidades. Por ejemplo, cuando yo terminé, yo hice un segundo fellowship aquí de cirugía mínimamente invasiva en Boca Ratón con el doctor Eduardo Parra. Y una de las cosas que yo hacía es que no contestaba el beeper. Me tenían que llamar por los parlantes, entonces oía mi nombre y la gente se preguntaba, ¿quién es este que lo llaman tanto? Yo no contestaba el beeper a propósito. Y eso me sirvió también para hacerme notar en la gente, sobre todo los internistas, los médicos de referencia, etc. Pero definitivamente necesitas gente. Y para tener gente que te ayude, tienes que trabajar duro, hacerte notar y estar en el lugar preciso, en el momento preciso. Yo, mientras trabajaba en Venezuela 5 años, venía a ver a mis hijos que vivían aquí con frecuencia y aprovechaba y venía y me metía en el hospital también. Y me la pasaba round a veces con Harman, a veces con Parra, y eso me hizo que ser una cara conocida en el hospital. La proyección que tú mismo te des es importante a la hora de buscar los resultados que tú tienes. Y para muchas personas las metas son diferentes. Hay gente no solamente que quiere trabajar aquí. A mí me ofrecieron medicina hiperbárica, me ofrecieron anestesia, que en ese momento no había mucha gente que lo quisiera. Y dije que no. Y dije, si yo no voy a trabajar como cirujano aquí, trabajo en otra cosa. Pues lo mío es ser cirujano. Pero eso es una opinión bastante personal también. Yo creo que las oportunidades de trabajar aquí como cirujano se incrementan primero trabajando duro, tratando de familiarizarse con estos steps, y si lo puedes presentar en tu país, que ahora se puede en algunos países, es mejor hacerlo de esa forma. Lo del score, aparentemente el año que viene o en 2 años, no sé, en el año que viene ya no va a ser por scores, va a ser pasado o no, o sea que ese es un problema menos. Pero tienes que tratar de buscar oportunidades, research, investigación, etcétera. Es algo que para algunas personas es un lujo a veces por la situación económica en que están, en la situación familiar en que están. Pero a mí me tocó un camino que para mí ha sido bien afortunado. Pasé por un camino bien estrecho. Y una de las cosas por las cuales me dieron el segundo fellowship es que no tenían que buscarme una visa, porque ya era residente de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido fui afortunado. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Perfecto. La de la estereotipación es verdad, pero muchas veces nosotros mismos nos quedamos en el estereotipo. Y eso es lo que tenemos que demostrarle a la gente aquí. Muchos de nosotros, especialmente en Latinoamérica, nos formamos en hospitales públicos, donde a veces no hay CT scan, donde esas cosas las tienes que aprovechar. Hacer diagnósticos más clínicos, que a veces aquí no están acostumbrados. A todo el mundo le hacen un CT scan. Por ejemplo, cuando estaba en colorectal en Jackson, atendía una clínica de entre 80 y 100 pacientes en un día. Entonces, la regla era enfocarse solamente en colon y recto, no en más nada. Bueno, pude hacer diagnóstico de otras cosas, de oncología, etcétera, etcétera, que me sirvieron para proyectarme con otras personas. Y yo creo que esas son las cosas básicas como cualquier otro trabajo en la vida. No sé si quieren agregar algo más o preguntar algo más. Bien, muchas gracias, doctor.
Antes de pasar a las preguntas, me gustaría dar un poquito algunos datos duros de lo que fue el match el año pasado. Actualmente en Estados Unidos el 24% de los médicos son extranjeros, ¿sí? Más o menos 260.000. En promedio, un médico extranjero tarda 3 años en todo lo que es el proceso de revalidación, que son los exámenes, los STEPS, el USMLE. El año pasado hubo 328 programas de cirugía general con 1.530 posiciones. De estas 1.530 posiciones, solamente 80, es decir, el 0.05%, fue ocupada por graduados extranjeros no americanos, ¿sí? Esto es para posiciones categóricas. Para posiciones preliminares, es otro cantar, fue el 27%. Bien, si están de acuerdo, pasamos a hablar de las preguntas que surgieron durante las exposiciones. La primera fue una que la formuló Joaquín Serra. Dice que conviene tener, si una visa J1 o una visa H1. No sé, Leandro o José. Sí, claro. Doctor, si quieren yo me entrené con visa J1. Esa pregunta es muy importante. La mayoría de los programas en los Estados Unidos te va a ofertar o te va a ofrecer visa J. La cantidad de programas con visa H son más pequeños, también son más costosos y entonces las oportunidades son menores. La visa H normalmente la ventaja es que puedes saltar a la aplicación de la Green Card en 2 o 3 años, siempre y cuando el hospital que te está sponsoreando la visa H te continúe el sponsor para la Green Card, que no todo se hace. En mi caso, cuando completé todo mi entrenamiento de cirugía y los fellowships de visa J, fui, como mencionó el maestro García, a un área que puede ser rural o condiciones no aptas. No necesariamente tienes que estar en el medio de un pueblito para hacerlo, y simplemente el programa del gobierno pues te sponsorea con el hospital el cambio de visa J a visa H y finalmente al Green Card, y te pagan como cirujano a la cuestión del mercado. Entonces, la respuesta a eso, más que cuál quiere, es dónde es la oportunidad. Y hay más oportunidades con visa J que con visa H. Bien. También una cosa importante a tener en cuenta es que para poder aplicar para una visa H1 hay que tener el STEP 3, ¿sí? Que para la visa J no es necesario. Por lo tanto, es otro examen que hay que rendir. Quiero agregar, Patricio, cuando dices eso, que en algunos estados, así ya hayas entrado en la residencia de cirugía, si no pasas el STEP 3, no te dejan seguir en la residencia, o sea, sales de la residencia. Por ejemplo, si estás en segundo año de cirugía, en mi programa en Filadelfia, en Pensilvania, no podías pasar a tercer año si el STEP 3 no estaba aprobado, porque es por regla del estado. Entonces es algo muy importante también tener en cuenta. Perfecto. Doctor García, una pregunta que surgió aquí entre los asistentes es ¿cuán importante es el research previo para un extranjero para ser competitivo? ¿Qué opinión tiene al respecto? Research en el o fuera. Sí. Habitualmente a la gente que viene a hacer una residencia clínica, la mayoría de la gente no ha hecho research fuera. Pero bueno, si hay alguien que ha hecho research en el extranjero y es un research de calidad, me imagino que va a ayudar. ¿Okay? Eso posiblemente vaya a ayudar. El otro día conocí a un joven español, es oncólogo, no es cirujano, pero un joven español aquí en la institución nuestra, que oncólogo en España, haciendo investigación en España, la investigación le abre una puerta para la investigación en el Memorial, y es posible que al final acabe haciendo la especialidad de oncología en el Memorial, oncología clínica. O sea, la investigación puede ser una puerta para una plaza de buen nivel en una institución académica, siempre que la investigación sea de calidad. Hacer investigación aquí, antes de aplicar a un programa clínico, es muy útil. Porque, como digo, da la oportunidad, es lo que ha hecho el doctor Leandro Feo, lo que ha hecho mucha gente, lo que has hecho tú. El que la gente te conozca durante el periodo de investigación,
sepa que eres una persona trabajadora, que eres una persona inteligente, que eres una persona productiva, eso te va a abrir la puerta para un trabajo clínico, para una plaza o una oportunidad clínica. Yo creo que es muy importante. Tanto si la haces en tu país de origen, siempre y cuando sea una investigación de calidad, o si la haces aquí, sobre todo si la haces en un sitio en el que luego te puedes proyectar clínicamente hacia una plaza de formación clínica. Yo creo que es muy importante. Es un camino... Bueno, tú has presentado la estadística. Lo difícil que es conseguir una plaza categórica si eres un extranjero. Entonces yo creo que la investigación es una forma de darte a conocer. Sí. Una cosa a tener en cuenta cuando uno aplica también es que por ahí uno aplica más calificado que los candidatos americanos. Pero los directores del programa tienen que poner algún filtro. Acá en NYU, por ejemplo, cada año estamos recibiendo 1.500 aplicaciones para 7 posiciones. Es imposible revisar 1.500 currículums. Uno de los filtros que ponen en un principio es si es un graduado extranjero o un graduado americano. Entonces ya con eso limpian 60%, 40% de las aplicaciones y tienen menos currículums para revisar, que en definitiva son las personas que se adaptan al perfil que están buscando. El sistema, como usted bien dijo, doctor, está hecho para los estudiantes americanos que hicieron todo acá. Uno viene del costado tratando de aportar un poco de diversidad y trayendo otras cosas. Sí, hay que capitalizar eso. Pero no hay que frustrarse en definitiva por no machear al principio, porque en definitiva el sistema no está hecho para nosotros, sino que está hecho para los estudiantes americanos. Sí, yo creo que eso está claro. Además, los ejemplos que tenemos aquí son todos ejemplos claros. Ninguno hemos macheado para una plaza categórica. Y bueno, todos hemos encontrado una vía para formarte. Entonces, bueno, yo creo que eso es un punto muy importante para que la gente no se desanime y darse cuenta de que hay muchas vías para entrar. Al final del día, lo importante, lo que hemos hablado, la última pregunta, es que hay que hacerlo bien, lo que te pongas a hacer. Sea investigación, sea el trabajo clínico, hay que hacerlo bien para que la gente tire de ti y estén interesados en que estés aquí, te formes y contribuyas a la sociedad. Perfecto. Doctor García, Leandro, doctor Yewes, ¿algún comentario final? Bueno, para que vean la magnitud de qué tan difícil es estar en el programa. Por ejemplo, en Jackson, que son 1.500 camas, nada más hay 6 posiciones categóricas. Y cuando yo estaba ahí haciendo colorectal, de esas 6, una era para un estudiante de Kuwait, que Kuwait le pagaba al hospital por tener su estudiante ahí. No era más, eso eran solo 5. Entonces el filtro se hace mucho más grande. Entonces por eso es importante la perseverancia y buscar las vías en que te puedes hacer notar. El idioma definitivamente era un problema serio, no solamente para comunicarte, inclusive para presentar los steps. Mientras más rápido podías leer el examen, terminabas más rápido, tenías más chance de contestar y sacar un mejor score. Pero sí se puede. Yo no soy board certified, tengo privilegios en 2 hospitales acá. Estoy de cirujano desde el año 2008. Tengo 14 años en donde estoy y opero todos los días. Claro, el hacerlo de esta forma te da ciertas limitaciones porque, por ejemplo, yo no puedo aplicar a cualquier hospital en otra parte. Ellos me tienen que dar los privilegios a mí, ¿no? Yo no los puedo pedir. Pero todo tiene su recompensa al final. Bueno, yo quería hacer una consideración al final. O sea, que estamos hablando del venir a Estados Unidos y glorificarlo. Y bueno, estamos aquí porque queremos estar aquí. Exacto. Pero no hace falta trabajar en Memorial para ser un buen cirujano oncólogo. Hay muy buenos médicos, hay muy buenos cirujanos. Yo he tenido la fortuna de viajar mucho y ver mucha gente en España, en Argentina, en Brasil, en Guatemala, en México. Desafortunadamente no está en Venezuela, pero bueno, en muchos países, en Colombia, y hay muy buenos profesionales. Y yo creo que no podemos perder eso, o sea, que no hace falta formarse en el sistema americano para tener buenos profesionales. Como digo, el sistema aquí está encaminado a que la media tenga muy buen nivel. A lo mejor en eso fallamos un poco más en el medio nuestro, pero desde luego que hay gente brillante, no cabe duda. Yo creo que el ejemplo más representativo es el nombre de esta fundación, la doctora Bragama.
no solo es un gran cirujano, es innovadora y ha creado corrientes que todo el mundo en el resto del mundo sigue, desde São Paulo, en Brasil. O sea, quiero decir que, y lo mismo podría hablar de los hospitales de Buenos Aires en su época, de los hospitales de otros sitios, doctor Patiño en Colombia, por nombrar a alguien. O sea, quiero decir que, bueno, hay gente que toma la decisión de irse por una serie de razones. A mí me gustaba la ciencia básica y me gusta todavía y trabajo en eso. Otra gente se viene por razones puramente personales, pero no podemos olvidar que en todos nuestros países hay gente muy capaz y muy buenos profesionales. Perfecto. Bueno. Leandro. No, básicamente suscribo las palabras del maestro García. Definitivamente creo que el mensaje de llevarse a la casa es que es un proceso difícil pero no imposible, y si tomamos la decisión de venirnos acá a los Estados Unidos es porque venimos con toda la motivación y ganas de salir exitosos en el proceso. Bien. Bueno, hemos estado 1 hora y 10 minutos en este webinar. Agradecerles, ¿sí?, tanto a los participantes como a los expositores, doctor García, Leandro, José. Muchas gracias por todo, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias.